discutido, no, bastante, que a veces se quiere desconocer, ¿no? Desconocer, o se quiere ir en contra de este mandato, de este mandamiento, este principio que Dios estableció en la iglesia, ¿no? Y tomen asiento en el nombre de Jesús. Aleluya. Y a veces hay muchos hermanos, muchos siervos de Dios que tienen un poquito temor a hablar de este tema, ¿no? Porque algunos hermanos, cuando se habla de este tema, piensan que se les da el gozo de la salvación, ¿no? Pero la verdad es que toda la palabra del Señor nosotros tenemos que enseñarla, ¿no? Guste o no guste. Muchas veces no va a gustar, ¿no? Nosotros no debemos enseñar solamente lo que sea pues agradable a los oídos, ¿no? Sino también toda la verdad, porque la verdad nos va a hacer libres, ¿no? La verdad nos va a hacer libres, dice la palabra del Señor, ¿no? Y hay un texto que nos habla que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Entonces hay muchos hermanos que se han extraviado por el amor al dinero. Y hay muchas personas que han sido cristianos que se han salido de la fe, que antes entendían lo que era la ofrenda y el diezmo al Señor, y ahora están renegando, ahora están hablando mal, ahora se volvieron antiofrendas y antidiezmos. Dile que está a tu costado, cuidado que te pase eso a ti. Y eso es por escuchar a pseudos predicadores, a pseudos maestros modernos que se han levantado en este tiempo para hablar en contra. Es cierto que hay un movimiento de la prosperidad, un falso evangelio de la prosperidad donde todo se ve, se trata de la economía y del dinero, ¿no? Y todo es siembra y siembra y siembra, ¿no? Entonces, es cierto que hay un grupo ahí, pero eso no anula la verdad de Dios. Entonces, como se ha levantado ese movimiento, ¿no?, de la prosperidad, entonces algunos ya como para refutar o como para rebatir ese movimiento, pues ya se han ido allá al extremo hasta decir que el diezmo no se debe dar el diezmo, ya no está vigente para este tiempo, ya pasó, entonces se va al otro extremo. Pero el hecho que hayan personas o hombres que se dicen ser cristianos, que comercializan con la fe, ¿no?, o que se van por el lado del dinero y la economía, eso no quita el principio de Dios, no anula la palabra del Señor. Es como que hay falsos pastores, ¿sí o no? Pero eso no quiere decir que no haya verdaderos. Hay falsos maestros, pero eso no quiere decir que haya verdaderos maestros. ¿Me entienden? Entonces, como le dije, ¿no?, hay un texto que dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando se nos habla acerca del diezmo y de la ofrenda, nosotros queremos escuchar este tipo de sermones, que nos digan que no hay que ofrendar, que no hay que diezmar, porque eso nos gusta, ¿sí o no? A la carne le gusta, ¿no? Hábleme de otras cosas, hábleme de éxito, hábleme de sanidades, de milagros. El Evangelio abarca todo eso, sanidades, milagros, pero también nos habla de la economía. Cuando ya empiezan hablando de la economía es como que si nos estuvieran quitando algo, ¿no? Como que si nos estuvieran ahí, ahí arrancando algo de nosotros. Entonces dice, porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Es el amor al dinero, es la raíz de todos los males. Por dinero se mata, se engaña, se traiciona, por dinero, ¿no? Hay gente que por dinero venden su alma al diablo, hermano. No creen en nada, por dinero son capaces de
hasta de negar a su esposa, ¿no? Por dinero. Entonces, algunos por dinero, no, como dicen algunos, ¿no? No comen plátano por no botar la cáscara. ¿No? Entonces dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Entonces hay gente que se extravía de la fe, que se descarría. Se extraviaron de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque dice, nada hemos traído de este mundo y nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias que hunden a los hombres en perdición. Porque raíz de todos los males, dice, es el amor al dinero. Entonces a veces el amor al dinero está ahí, ¿no? Entonces, ya cuando venimos al camino del Señor, hermano, cuando nosotros venimos al Señor, Él nos enseña a ser dadivosos, generosos. Aquí el Señor rompe la tacañería, la dureza. Aquí le damos al Señor con voluntad, con amor. Aquí aprendemos a desprendernos, hermanos, de lo material, ¿no? Aquí aprendemos a no amar el dinero. Aquí aprendemos sabemos que el dinero es un medio, pero no es un fin. Aquí aprendemos a no poner nuestra esperanza en las riquezas que perecen, a poner nuestra esperanza no en lo pasajero, sino en lo eterno, en lo que permanece. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Y aprendemos a ofrendar, aprendemos a diezmar. Aquí el espíritu de tacañería se ve, hermano. Aquí los tacaños son libres, los avaros son libres. Amén. Entonces, hay muchos argumentos, hay muchas personas que se levantan en contra de esta práctica, de esto que estableció el Señor, ¿no? Y como le digo, hay muchos pues que están escuchando, viendo, ¿no? Y internet va a encontrar usted de todo ahí, hermano, de todo, ¿no? Como un hermano me decía, oye, hay un hermano que confronta a las brujas, me decía, ¿no? Confronta a los hechiceros, pero dice que no hay que diezmar. Entonces, por un lado bien, pero por otro lado. Entonces nosotros tenemos que ser completo, como dice la palabra. Entonces, vamos a ver el origen y el significado del diezmo. ¿Ya? ¿Dónde empieza el diezmo? Creo que les expliqué un poquito la vez pasada. Y la ofrenda, ¿no? ¿Dónde empieza? Empieza en el inicio. Cuando Caín y Abel ofrecieron una ofrenda, dice al Señor. ¿Quién les enseñó a ellos a ofrendar? Ellos sabían y la forma cómo se debe ofrendar. Porque Caín dice que dio una ofrenda al Señor de lo más gordo, vio Jehová con agrado a Abel y a la ofrenda suya. Porque fue de lo primogénito. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Y Caín decayó su semblante. O sea, Caín dio una ofrenda no con gozo, no con alegría, sino con ira, con enojo. A diferencia de Caín, que lo dio con un corazón gozoso, con un corazón alegre, con un corazón voluntario, como para el Señor, de lo mejor, con amor. Entonces, la ofrenda, el diezmo empieza antes del Antiguo Testamento. Porque algunos dicen, el diezmo empezó en la ley. Y ahora ya no estamos en la ley, ahora ya estamos en la gracia. Por lo tanto, la iglesia ya no debe de diezmar. Porque no somos de la ley, sino de la gracia. ¿Qué diremos a eso, hermano? Le pregunto, ¿el diezmo está vigente hoy día o ya no ya? Dos nomás dicen, hermano, bendito sea el Señor. ¿El diezmo y la ofrenda está vigente para hoy o ya no ya? Más fuerte, hermano. ¿El diezmo y la ofrenda está vigente para hoy? ¿Sí o no?
Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y por qué? Porque lo dijo Jesús. Si Jesús habló, mire, hay personas que nos dicen, la iglesia ya no debe diezmar porque en el Nuevo Testamento no existe una palabra que diga diezmo. Muéstrame una palabra que diga diezmo. Y yo diezmo, dicen, no, dicen, claro, la iglesia no está, la iglesia no debe diezmar, dice. ¿No? Entonces, decimos, a ver, muéstrame un texto, un solo texto en el Nuevo Testamento donde dice que la iglesia ya no debe diezmar. No existe ni un texto en el Nuevo Testamento que dice que la iglesia ya no debe diezmar. Pero sí habla 3 textos donde nos habla del diezmo. Y otros textos más donde nos habla de una manera implícita, de una manera indirecta, de una manera que da a entender. Pero no hay ni un texto que nos diga que la iglesia no debe diezmar, ni ofrendar, porque se habla en contra del diezmo, pero no de la ofrenda. O sea, dice, no se debe diezmar, pero sí ofrendar, y entonces también sería la ofrenda, ¿no? Si decimos que es del Antiguo Testamento, o de la ley, claro, del Antiguo Testamento, entonces ni ofrenda ni diezmo, pero solamente dicen el diezmo nada más, y no la ofrenda. Aduciendo que el diezmo es de la ley, pero 400 años antes que la ley lo regulara, fuera algo ya una ley, ya habían personas que diezmaban al Señor. La pregunta es, ¿quién les enseñó? ¿De dónde aprendieron? El diezmo ha venido de generación en generación, o sea, los padres, Adán le enseñó a sus hijos. Y así, y ya vemos más tarde en Génesis 15, si no me equivoco, Abraham diezmando, encontrándose con el sacerdote Melquisedec, que es la figura de Cristo, ¿no? Diezmando, sacó los diezmos de todo y le dio a Melquisedec. ¿De dónde aprendieron? Entonces eso venía por enseñanza de padre a hijo y así, sucesivamente. Por eso es que nosotros debemos enseñar a nuestros hijos a diezmar, hermano. A ser sembradores en la obra, a ser ofrendadores en la obra, a ser dadivosos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, porque el Señor dijo de Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos para que guarden el camino del Señor. Yo sé que Él mandará a sus hijos. Aleluya. Y eso va a traer bendición, porque eso hay promesa de parte de Dios para su pueblo. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Quién vive? Cristo vive. Dice así. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino. Y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué cosa le dio? ¿De qué? De una parte, no, de todo, hermano. Y Melquisedec es un prototipo de Cristo. Cuando Abraham le da los diezmos a Melquisedec, Abraham está reconociendo que Dios era el dueño de todo lo que había recibido. Reconoció el señorío de Cristo en esta figura de Melquisedec, que era el rey de Salem. Y eso nos muestra cómo nosotros debemos de diezmar, reconociendo al Señor como el dueño, como el Señor, y haciéndolo también de todo lo que nosotros recibimos, así como Abraham, porque nosotros somos bendecidos, somos de la fe de Abraham, somos hijos de Abraham, porque Abraham es el padre de la fe, ¿sí o no? Y somos bendecidos con el creyente Abraham, dice la palabra.
Entonces, Abraham reconoció a Melquisedec como el sacerdote, que es tipo de Cristo, ¿no? Es como le dio a Cristo. Y lo está reconociendo como el Señor. Y pues dice que le dio el diezmo de todo. Aunque el diezmo, entonces podemos ver aquí que el diezmo no nace en la ley, sino la ley lo confirma. Ya más adelante. Podemos ver en Números 18:24. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hay otro texto, creo que le leí la vez pasada, pero es en Génesis 28, donde Jacob dice, ¿no? Hizo un voto a Dios, ¿no? Y le dijo, podemos leerlo eso en Génesis 28. Génesis 28. Génesis 28, 20. Dice así. E hizo Jacob voto, Génesis 28:20 dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Nuevamente dice, y de todo lo que me dieres. ¿Quién era Abraham? El abuelo de Jacob. Y Abraham le enseñó a Isaac, a Jacob, a diezmar de todo. Vemos aquí a Jacob imitando a su abuelo Abraham. Porque dice, donde hemos leído, y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿A quién? A Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Prototipo de Cristo. Está reconociendo que Él es el Señor. Y aquí dice, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Cuenta la historia que había un joven, dice que era pobre, un tal Rockefeller, que era muy pobre, ¿no? Y dice que un día entró a una iglesia y escuchó acerca de Jacob, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y él dice de que empezó a dar su diezmo al Señor, este jovencito. Señor, si tú me sacas de la pobreza, dijo, yo te voy a dar el 10%. Y dice que ese joven empezó a darle al Señor 16 años, ¿no? Y comenzó a prosperar. Y fue uno de los hombres millonarios del siglo pasado, ¿no? Llegó a acumular 737 millones de dólares. Dice, si lo comparamos a la actualidad, 12 veces más. ¿Quién es el dueño, el que tiene más plata en todo el mundo? Bill Gates o Bill Gates. Bill Gates, ¿cómo es? Gates, no sé hablar inglés, bendito sea Dios. Ese es ese es el multimillonario, el que diríamos el más rico de la tierra. Dice que si lo equiparamos la fortuna que tuvo Rockefeller, que fue un cristiano, al poder económico que tiene Bill Gates, dice que sería 12 veces mayor. Dios lo prosperó. Y dice que ese hombre empezó con el 10, pero de ahí empezó a dar 60 hasta 70% para la obra misionera. Tanto lo bendijo Dios que ya empezó a dar y sostuvo ministerios, obras, evangelismo por todo el mundo. También William Colgate también. Un joven que empezó a vender jabones, dice, aquí en el cuello se ponía como una cajita a vender jabones. Y también su mamá creo que era cristiana.
Y empezó ganando $1.50, creo. Y su mamá le dijo, yo me voy a sentir feliz si tú diezmas. Mira esa madre que le enseñó a su hijo a diezmar. Hay mamás que le dicen, ¿para qué vas a hacer? No des, dice. No des, hijo, no des, te va a faltar. Y dice que ese hombre, William Colgate, ese sí, empezó con el 10% de dar su diezmo al Señor y llegó a dar el 90%. De ahí viene Colgate, porque antes dice que la pasta de dientes no era en pasta como ahora es, ¿no? Era en polvo. O sea, se pillaban los lentes en polvo. Y él fue el que descubrió, ¿no? Y de ahí viene, se fusionó con Palmolive también, creo, ¿no? Entonces, llegó a tener tanto, pero él habla del diezmo. Empezó con el 10% y de ahí dio el 90%. Y él se quedó con el 10%, vivía con el 10% y vivía en abundancia con el 10%. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Entonces, hermano, dice aquí la palabra del Señor que le dio, dice, o de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Ahora, si usted, no me recuerdo bien el texto, pero dice en una parte que Jacob, o en Isaac, dice, y sembró el varón, dice, en aquella tierra y cosechó a 100 por 1 porque le bendijo Jehová. Dice que Abraham era riquísimo en oro, en ganado, y Jacob también. ¿No es cuando fue ahí a Harán, creo, a buscar esposa, y ¿cómo se llama? Labán le hizo ahí ¿no? Él fue y sirvió 7 años por Raquel, y al final le cambió, ¿no? No, le dijo, pues ya cumplí 7 años y ahora dame mi esposa. No, dice, aquí la costumbre es que 7 años te doy la hija, pero la hija mayor. Si quieres la otra hija, 7 años más. Bueno, así era en ese tiempo, no había ley, ¿no? Entonces, 14 años sirvió. Y en ese tiempo que le sirvió, dice que se enriqueció. Las ovejas parían como cuyes, como conejos, bendito sea Dios. Se multiplicaba. ¿Quién lo bendijo, hermano? Dios. Dios. Ahí está el principio, hermano. El que dice, probadme ahora en esto, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Jacob dice, salió hasta el punto que Labán, o sea, le quiso hacer el mal, pero Dios estaba con él, ¿no? Le quiso quitar, pero más lo bendijo Dios. Entonces dice, ¿por qué? Pero aquí dice, de todo lo que me dice Jacob, eso que le estoy diciendo de las ovejas que lo multiplicó él, ¿no? Lo multiplicó en las manos de Jacob, ¿no? Entonces, porque el Señor estuvo con Jacob, lo bendijo el Señor, le abrió puertas, así como con Isaac. Dice que abrió los pozos. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas. Y los filisteos le tuvieron envidia. Igual a Jacob, Labán también, los hijos de Labán. Comenzaron a ver que él prosperaba, que él aventajaba, empezaba a aventajar, porque Dios estaba con él. Pero ¿qué dice, hermano? Y de todo lo que me dieres, grábese bien esa palabra, hermano. El diezmo apartaré para ti. Amén. Entonces, y no era en la ley, era antes de la ley, 400 años antes de la ley. La ley ya como le digo, ya lo hizo, lo instituyó ya, ¿no? Pero aquí no, antes. Entonces el diezmo es antes de la ley. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Vamos a leer Números 18:24. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces el diezmo es la 10ª parte que le corresponde a Dios, que un adorador ofrece a Dios. Dice así la palabra. Números 18:24, ¿qué dice? Aleluya. Porque a los levitas he dado por heredad
los diezmos de los hijos de Israel que ofrecen a Jehová, o que ofrecerán a Jehová. Entonces aquí vemos lo que dice la palabra, que a los levitas, ¿quiénes eran los levitas? Los sacerdotes, los que estaban al frente del pueblo. Ellos no tenían heredad, ellos todas las demás tribus tenían heredad, ellos no, estaban dedicados exclusivamente a las cosas sagradas, a las cosas del Señor. A los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. O sea, Dios dice, yo a los levitas les doy que de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová. O sea, uno ofrece su diezmo a Dios. Damos nuestros diezmos a Dios. ¿A quién ofrecemos nuestro diezmo? A Dios. Y el Señor dice, yo les he dado a los levitas. O sea, Dios les da, pero uno le da a Dios y Dios le da a los levitas, que son los encargados de la obra. Entonces el diezmo, ahora decíamos que antiguamente, la vez pasada, eran sacerdotes, eran levitas, los cuales se sostenían de esta ofrenda, porque el diezmo también es ofrenda. Ahora estamos en la gracia, ¿no? Se cambió ya ya no hay sacerdote ni levita, pero ahora hay lo que le llaman los ministros del nuevo pacto, que vienen a ser apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. O sea, el Señor Jesucristo cambió, ¿no? Ese tipo de sacerdocio que era antes, ¿no? Pero el principio sigue vigente, ¿no? Porque apóstol, profeta, pastor, evangelista y maestro tienen que ser sostenidos también, ¿no? ¿Y con qué van a ser sostenidos? Con el diezmo. Qué bueno que lo entiendan así, bendito sea Dios, aleluya. Entonces, Jesús nos habló también del diezmo. Si Jesús nos habla del diezmo, suficiente, ¿no? Ya, si Él dice eso, ya no necesitamos más, porque Él es lo máximo, el Señor, ¿no? Entonces el Señor nos habló en Mateo 23, 23. Mateo 23, 23, habló el Señor, dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, dice. ¿Por qué dice? Porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino. Mire, los fariseos, ellos habían entendido bien lo que era el diezmo, ¿eh? Diezmaban hasta las hierbitas, las hortalizas. Entonces, diezmáis la menta, el comino y el eneldo, o sea, lo más pequeño. Ellos habían aprendido, o sea, que así tenía que ser, ¿no? Y dejáis lo más importante de la ley, que era ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Dice, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿A qué entendemos cuando dice sin dejar de hacer aquello? Aquello viene a ser el diezmo, ¿sí o no? Habían dejado, o sea, ellos eran buenos diezmadores, pero habían dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe, lo habían dejado. Pero el Señor le dijo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Lucas 11, 42. Dice así, aleluya. Ay de vosotros,
fariseos, que diezmáis la mente y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nos está hablando ¿quién nos está hablando aquí del diezmo? Cristo. Dos textos habría ya, ¿no? ¿No? Pero vamos, otro texto. Hebreos 7, 4, 8. ¿Qué dice? Bendito sea Dios. Dice, considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. 5 hasta el 8, por favor, 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Versículo 6, por favor. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Versículo 7. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, ¿no? Entonces, aquí nos habla el Señor del diezmo, ¿no? Pero algunos dicen, por ejemplo, dicen que esto era solamente para los escribas y para los fariseos, ¿no? Y que esto no es una demanda para la iglesia, ¿no? Porque está hablando de escribas y fariseos, ¿no? Los que se oponen al diezmo dicen esto, ¿no? Jesús se está, una media verdad, ¿no? Ahí podemos ver una media verdad, ¿no? Porque se está refiriendo él a los escribas y a los fariseos, ¿no? Pero la verdad completa es que el Señor también se está refiriendo a los discípulos, porque Mateo 23, 23 hemos leído, ¿no? Si nosotros leemos Mateo 23, 1, Mateo 23, 1, que donde empieza, de ahí llega a esa parte donde dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, en 23.1 dice, entonces habló Jesús. ¿A quién habló? ¿Y a quién? Entonces, dicen, no, eso es solamente para los escribas y fariseos. No era solo para los escribas y fariseos, era también para los discípulos. Porque dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Les está hablando a los discípulos, que viene a ser la iglesia. Y es más, les sigue diciendo, mire, dice, en el versículo 2 dice, ¿no? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿No? El otro versículo dice, así. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. O sea, no le dijo, ¿sabe qué? Ya ellos hablan del diezmo, no hay que diezmar. No, le dijo, así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces no les está diciendo, ¿sabe qué? Ya no hay que hacer lo que enseñan los fariseos, ¿no? ¿Por qué ellos enseñan? Porque ellos, entonces no hay que diezmar. No, dice ahí, así que todo lo que os diga que guardéis, guardadlo. Guardadlo. Todo lo que los escribas y los fariseos le estaban enseñando, estaba diciendo el Señor, guardar, pero sin hacer sus obras o las obras que ellos hacían. Entonces, ahí podemos ver, hermanos, que Jesús nos está hablando acerca del diezmo y la ofrenda. Amén. Y como le dije hace un momento, otro grupo, otras personas dicen que el diezmo es de la ley, por tanto, ya estamos en la gracia, ya no debemos de diezmar. Creo que ya
Les mostré los dos versículos que de Abraham y de Jacob. Amén. Entonces, el diezmo es antes de la ley. Otros dicen que el diezmo no está mencionado, dice, en las cartas, o no está mencionado en las cartas apostólicas. Por eso dicen, no hay que diezmar, solo hay que ofrendar. No sé si ustedes habrán escuchado eso. Ya no se diezma, solo se tiene que ofrendar. Pero las personas que dicen eso es más para no hacerlo, ¿no? Pero vayamos a número 18:24. Número 18:24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Este también es una ofrenda, ¿no? Porque dice, ¿no? A los hijos de Israel que le he dado, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por los cuales les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de era y como producto del lagar. O sea, es una ofrenda también. Amén. Ya, si no lo quiere dar como diezmo, délo como una ofrenda. Pero igual es el diezmo. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, ¿por qué el diezmo, dice, no está mencionado en las cartas apostólicas? Por ejemplo, la adoración no está tampoco en las cartas apostólicas. La adoración está en Mateo, está en Juan, está en Hechos, pero en las cartas no encontramos la adoración. Y porque en las cartas apostólicas dice que no hay que o no se menciona la palabra adoración, por eso no habría que adorar. Como creo que le dije la vez pasada, hay textos, o sea que hemos visto 3 textos que nos hablan del diezmo: Mateo, Lucas y Hebreos. Pero hay lo que es lo que le llaman en la hermenéutica el principio implícito, que se sobreentiende. Nos habla del diezmo, pero no de una manera directa, sino indirecta, que da a entender. Y para ello quisiera que leamos 1 Corintios 9:6. Aleluya. Dice así la palabra de Dios. Si lo encontraron pueden decir amén. Dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Habla de un derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldados a sus propias expensas? Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Está hablando como para que se sobreentienda, ¿no? Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? Podríamos decir, ¿quién planta una viña, que es la viña del Señor, una iglesia, y no come del fruto? ¿El fruto qué sería? O sea, no se alimenta o no se sostiene. Está diciendo. Dice, ¿o quién apacienta el rebaño? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué nos está dando a entender ahí? Ustedes son inteligentes, ¿sí o no? Somos, ¿no? Dice, ¿quién apacienta el rebaño y no toma la leche? ¿No? En otras palabras, está hablando que el que apacienta un rebaño, o el que pastorea un rebaño, ¿no? O el que dirige una grey, sea un apóstol, un profeta, un pastor, un maestro, un evangelista, tiene que ser alimentado. ¿Quién apacienta un rebaño, dice, y no toma? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Digo esto solo como hombre,
¿No dice esto también la ley? Aquí habla de la ley. Aquí nos habla de la ley. ¿No? Tremendo. Algunos dicen que la ley no, porque nos habla de la ley. Me dice, ¿no dice esto también la ley? Y aquí está en Corintios, ¿no? Que es el Nuevo Testamento. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, está diciendo, ¿no? Si un buey trilla, si un buey trabaja, si un buey ara, no le vas a poner bozal, o sea, tienes que darle de comer. Eso está diciendo, porque el bozal es para que no coma, ¿no? No pondrás bozal al buey que trilla. Dice, porque en esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Igual nos da a entender, ¿no? En esperanza debe arar el que ara, ¿no? Que ara un terreno, ¿no? Un terreno que está pues duro ahí, ¿no? Un terreno, y los que son de la chacra entienden, ¿no? En esperanza debe arar el que ara, ¿no? Dice ahí, y también y el que trilla, con esperanza también de recibir el fruto, ¿no? O sea, uno prepara un terreno, lo abona, lo labra, esperando de recibir un fruto. ¿Qué nos está dando a entender ahí? O sea, ahí está el diezmo, pero en forma implícita, es como una indirecta. Da a entender. ¿Me entiendes? 3 textos que hemos hablado, donde dice Jesús, ¿no? Directo. 2 de Jesús y 1 de Hebreos. Ahora aquí, cartas apostólicas. Sigamos. El versículo 11 dice, si nosotros sembramos entre vosotros lo espirituales, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? También. Claro, ¿no? Dice, ¿no? Si sembramos lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Si otros. ¿Quiénes eran otros que participaban de este derecho? Dice. Era Pedro, pues, ¿no? Eran los de la circuncisión, Pedro, Jacobo, ¿no? Otros participan de este derecho y nosotros, decía Pablo, ¿no? Si otros dice participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? ¿No? Nosotros que Pablo dice que nos hemos dado, que hemos iniciado en esta obra, ¿no? Pero dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, calladito, ¿no? No decía nada, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Y el 13 dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Igual también se está refiriendo a lo de antes, ¿no? Comen del templo, dice. Así también ordenó el Señor. ¿Qué ordenó el Señor? ¿Qué ordenó el Señor? A los que anuncian el evangelio. ¿Y dónde ordenó el Señor? En el antiguo. ¿Y a qué se está refiriendo ahí? Al diezmo. Porque eso ordenó el Señor. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Amén. Entonces, en las cartas apostólicas sí nos habla del diezmo, pero de esa manera. Hay otro texto, en 1 Corintios 16:1. Aleluya. 16:1. Dice así. Si lo encontraron pueden decir amén. 1:2 dice. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Esto no es una ofrenda voluntaria normal, ¿no? Que damos, sino es una ofrenda, dice, según haya prosperado. Así dice, según haya prosperado, ¿no? ¿Cómo sería
una iglesia o una ofrenda según haya prosperado, ¿no? Un porcentaje, ¿o no? Porque dice, según haya prosperado, aquí sí el que da más, o el que gana más, perdón, ¿no? Entonces, cuando dice, cada uno de vosotros ponga aparte algo, esa palabra algo viene en el original griego se escribe tis, diga tis, no escucho, diga tis. Aleluya. Tis. Entonces viene del griego tis. ¿Qué significa esa palabra? Cuando dice en cuanto a la ofrenda para los santos, hago también saber a las iglesias, haced también vosotros la manera que ordené en las iglesias de Galacia, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Y esa parte algo, como le dije ya, significa, como le dije que era tis, tis. ¿Qué significa tis? Tisa, no, tis. Tis significa honra. Tis, reputación, algo. Entonces, si lo parafraseamos este texto, cuando dice ponga cada uno de vosotros algo, diría, ponga aparte lo que corresponda para honra, para un santo, o para un anciano, o para un ministro. Y si lo armonizamos con el texto de 1 Timoteo 5, 17 y 18, ¿no? Y se ponga aparte algo. Esa palabra algo le dije que significa honra, reputación. Cada uno de vosotros ponga aparte lo que corresponda para honra de un santo, de un ministro, de un anciano. Vamos a armonizarlo con 1 Timoteo 5, 17 y 18. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos, ¿qué dice? Por dignos. ¿De qué? De doble honor. Cuando dice doble honor, honor viene de honorarios. Doble pago, diríamos así. O un pago como debe de ser. Mejor dicho, un buen pago. Doble honor, dice ahí, hermano. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, que viene de honorario. Algunos dicen, no, al pastor no le den nada. Dice. El pastor se va a agarrar mi plata, dice, ¿qué cosa que el pastor dice? Mi sudor todavía se va a comer, mi fuerza se va a comer. Y antes el diablo te dejaba sin nada, te dejaba, hermano, bendito sea Dios. Entonces dice, vuelta menciona, mira, vuelta menciona a la ley, al antiguo dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, digno es el obrero de su salario. Menciona también el antiguo. La escritura dice, hablando del antiguo, digno es el obrero de su salario. Entonces, doble honor. Doble honor, o la palabra honor significa honra, un valor, un dinero pagado. Eso significa. ¿No? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Aquí, por ejemplo, en esta carta, se está refiriendo también al diezmo. Al diezmo. No está explícitamente, pero sí está implícitamente. Nos da a entender. Entonces, en el Nuevo Testamento sí habla del diezmo. Por ahí alguien que le diga, no habla del diezmo. Mateo 23, 23. Lucas, no me recuerdo el texto, y Hebreos 7. Primera de Corintios 9 en adelante. Y aquí también. ¿Nos habla o no nos habla?
sino que nosotros no lo queremos ver, ¿sí o no? Decimos, no, dice, hábleme el otro. Yo quiero que digas diezmo, no dice diezmo. Sí, pero te dé a entender, pues, hermano. Pero ya Jesús lo dijo, pues si Jesús ya lo dijo, ya es suficiente, ¿no? Otros dicen, ya, bueno, ya está bien, ya el diezmo ya todo ya. Pero ese es voluntario, dice, ya ese ya el manotazo de abogado. Ya como ya no tienen que decir, ya, pero es voluntario, dice. Entonces, como es voluntario, no doy, pues. Si quiero doy, si no, no doy. ¿No? Tremendo. Se dice que es voluntario, pero ese es para no dar. ¿No? Pero el hacerlo voluntario o el hacer voluntario, ¿qué demuestra la voluntad? Que amamos a Dios. Eso demuestra la voluntad, que amamos a Dios y que de nuestra propia voluntad decidimos hacer esto, lo que la Biblia nos manda. Amén. Entonces, es voluntario, pero a la vez se vuelve obligatorio también, ¿no? Porque orar es voluntario, ¿no? Leer la Biblia es voluntario, ¿no? Pues con voluntad tenemos que hacerlo, ¿sí? Venir al culto, todo es voluntario, ¿sí o no? Pero también se convierte en mandamientos, ¿sí? Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Bueno, ahí creo que nos quedamos, hermano. Creo que hemos hablado lo más importante, creo, que el diezmo empieza antes de la ley, ¿ya? En la ley se regula, ¿no? Y en el Nuevo Testamento sigue, el sacerdocio sigue. Jesús habló el apóstol Pablo, habla en las cartas apostólicas. Por lo tanto, la iglesia sí lo debe de practicar. Sí está vigente para la iglesia. Amén. Sí tenemos que hacerlo, porque eso nos trae bendición. Y como hemos visto testimonio de personas o de hombres, empresarios, que han dado, y aún hasta ahora, personas que dan al Señor y Dios los bendice ricamente, grandemente, aleluya, y aún, para hacer la obra de Dios. Amén. Así que, si Dios te bendice y te hace un millonario, porque el Señor te puede hacer, hermano. Dice que estos millonarios, Rockefeller, también el de la avena Quaker también. El de la avena Quaker del viejito, ese también era cristiano. Ese se volvió, compró un molino, dice, en Estados Unidos, y con el Quaker, dice, comenzó a facturar millones. Ese sí, esa persona sí dijo, yo no soy predicador, ¿no? Yo no predico la palabra, pero yo sí voy a sostener, voy a dar para la obra. O sea, él no salió a hacer la obra, pero dice que él daba para las sociedades bíblicas. Lo bendijo Dios en abundancia. Así que Dios te puede bendecir. Amén. ¿Pero qué vas a hacer cuando Dios te bendiga? Voy a comprar mi yate, pastor, va a decir. O vas a venir afuera con mi 4x4 para que vean, pastor, tengo, mire, no, hermano. Dios te bendice y te puede bendecir. Porque todas estas personas que Dios los bendijo eran pobres. Eran pobres. William Colgate era pobre. Rockefeller era pobre. El del Quaker también eran pobres. Pero un día escucharon la palabra, escucharon del diezmo y le dijeron a Dios, Señor, si tú me sacas de la pobreza, porque está en una pobreza, yo te voy a dar el 10%. Igual que Jacob, ¿no? Que dijo, Señor, si tú me dieres pan para comer, creo que me dijo, me guardar de mis enemigos, tú serás mi Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y dice que fueron los millonarios, los que Dios los bendijo grandemente, igual que también a Abraham, a Jacob, a Isaac, ¿no? Entonces, Dios te puede bendecir, hermano.
Y te va a bendecir seguramente. Y que sea para la obra del Señor. Así que no escuchemos, hermanos, por ahí que te digan, no, que no hay que diezmar, no hay que ofrendar. Está en la Biblia, está en la palabra. Todo lo que esté en la palabra hay que hacerlo. Amén, hermanos. Así que pregúntale al que está a tu costado, ¿cómo está tu diezmo? ¿Estás diezmando o no? Y como le dije, creo la semana pasada, ¿no? Aún las hermanas que su esposo le da para el menú diario, de ahí aprendan a dar. Amén. Y usted va a ver la bendición de Dios, aleluya. Ahora, hay personas, por ejemplo, preguntan, pastor, yo empresté un dinero, ¿no? Hice un negocio. ¿Del préstamo también diezmo? No, del préstamo no diezme, ¿no? Diezma de lo que ganas. Amén. De ahí, de la ganancia, porque es de todo lo que me dieres, ¿no? Otro es, pastor, yo doy ¿cómo es el diezmo de mi sueldo? ¿De todo? ¿O descuento ahí la AFP? La AFP, ¿qué más? Salud, ¿no? Y el pago de mi casa del banco, dice. No, el pago de tu casa del banco, porque eso tienes que pagarlo, ves tú. Si alguien quiere, por ejemplo, hacer, ya, quiero descontar de mi AFP y de mi salud, ¿ya? 200 soles descuento. No doy esos 200 soles, ya. Puede hacerlo, pero el día que lo liquidan, tiene que dar su liquidación también. Y si alguien da todo, de todo su sueldo que mensual recibe, da todo, ya cuando lo liquidan ya no da porque ya está diezmado. Así de fácil, ¿no? Las dos cosas son válidas. ¿Entendió o no? Claro, porque a uno dice, pastor, ¿y cómo es eso? Así es. Bendito sea Dios. Una vez me dijo una hermana, pastor, me he sacado un carro, dijo, ¿no? Diezmo el carro, pero el carro es ¿qué es? ¿Al contado? ¿Es fiable? No, es que es tengo que pagar al banco. ¿Y ahora cómo hago? Saca lo que vas a pagar al banco y el resto de ganancias, de ahí da tu diezmo al Señor. Amén. Pero algunos se vuelven matemáticos, le sacan la llanta, le sacan la gasolina, todo. Tremendo, ¿no? Al final dice ya, no, para el Señor, un sol nomás, bendito sea. Esos son los matemáticos, bendito sea Dios. Vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por esta palabra acerca de la mayordomía, el diezmo, Señor. Tu palabra dice que traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruiré el fruto de la tierra, ni la vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Aleluya. Señor, reprendemos todo espíritu de avaricia, de dureza, de mezquindad, Señor, en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda tacañería, Señor, aleluya. Ese espíritu, Señor, enséñanos a ser generosos, dadivosos. Enséñanos, Señor, aleluya, a dar a ti, Señor, porque cuando te damos a ti no es pérdida, Señor, aleluya, sino es ganancia, aleluya, Señor. No es pérdida, Señor, en tu obra, porque cuando te damos, Señor, damos a un necesitado, damos a alguien, Señor, que está pasando alguna prueba, Señor. A Jehová da el que da al pobre, dice tu palabra, y Él se lo devolverá multiplicado, dice tu palabra. Cuando nosotros te damos, Señor, tú nos devuelves, aleluya, nos devuelves multiplicado, con creces, Señor, aleluya, porque nada, Señor, se quedará sin su recompensa, dice tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús,
Enséñanos a hacer ese pueblo dadivoso, porque hay todavía, Señor, para extender el evangelio, para predicar la palabra, para ir a muchos lugares, Señor, aleluya, llevando el evangelio de Cristo, aleluya, llevando la palabra, Señor, aleluya, a lugares donde todavía, Señor, no se llega con el evangelio, Señor. Pero tu iglesia tiene que llegar, Dios mío, y para eso también se necesita la economía, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. A su nombre. Vamos a dar un aplauso al Señor y vamos a dar una ofrenda.